placer poder charlar contigo en la nueva exposición del Thyssen, donde queda más de manifiesto que nunca que la pintura es truco, es ilusión. Sí, la verdad es que en este caso es toda una ilusión. Si ya de por sí las ventanas a las que son los cuadros que nos asomamos, pues no deja de ser algo que no es real, en esta muestra lo que hemos hecho ha sido potenciar muchísimo más toda esa parte del engaño que puede tener la pintura. Por ejemplo, a mí personalmente siempre me han encantado las naturalezas muertas, que creo que están muy vivas, y ahí hay buenos ejemplos de cómo la mano del pintor engaña al ojo del espectador. Yo creo que la naturaleza muerta de por sí es el gran tema del trampantojo. El trampantojo tiene como protagonistas a los objetos inanimados y todo tipo de objetos. También es verdad, por ejemplo, que en esta primera sala en la que nos encontramos se han reunido pues precisamente lo que es el germen de este género, que son los bodegones o las naturalezas muertas. Detrás de mí, por ejemplo, tenemos una obra de un pintor del norte, de Geda, donde aparecen pues una serie de recursos que vamos a ir viendo a lo largo de toda la exposición, en este caso a través de las mesas, que es el hilo conductor de esta sala, pero vemos, por ejemplo, pues en cómo se ha pelado ese limón que tenemos en primer plano, cómo toda esa cáscara cae haciendo pues una circunferencia, y no deja de ser pues un motivo que nos invita a poner el dedo encima para ver si ese limón y esa cáscara no deja de ser, es real. También, por ejemplo, pues yo creo que se ve en ese juego de reflejos en la copa de cristal, que es una copa típica, o en todo ese metal, o en el salero que tenemos, donde esos reflejos pues lo que nos hacen es remitirnos a ese espacio donde nosotros nos encontramos, o a esa otra parte del lienzo que no podemos ver. Atravesáis todas las épocas con esta exposición, porque uno podría pensar que el asunto del trampantojo se nos queda en el siglo XVI, XVII, pero aquí ponéis en diálogo, Mar, obras casi recién pintadas, digamos. Bueno, la idea que hemos tenido al organizar esta exposición es precisamente buscar un tema que tuviera recorrido dentro de la historia del arte, y el trampantojo, la verdad es que lo tiene desde la cultura clásica hasta nuestros días. Concretamente, otro de los juegos que hemos hecho ha sido intentar en todas las salas, porque es una exposición dedicada a pintura antigua, pero meter por lo menos un ejemplo de pintura moderna, en este caso, por ejemplo, dedicado, que se titula, pues dedicado a las mesas, a los bodegones, que lo hemos titulado Puesta en Escena. Tenemos esta obra excepcional de Isabel Quintanilla, con un plato de Durales donde aparecen pues unos membrillos. La calidad es absolutamente extraordinaria, y luego además pues también es un cuadro que a mí me parece que tiene bastantes connotaciones, en el sentido de que todos determinadas generaciones, pues cuando vemos ese plato, por ejemplo, en mi caso, pues me recuerda a momentos a lo mejor de mi infancia, de los años 60 o 70, donde yo creo que gran parte de la población hemos comido pues en esos platos de Durales. Es decir, que hay una evocación en el cuadro, hay un recuerdo de épocas pasadas, aunque no hagas más lecturas, simplemente te dediques a mirar pues lo que son esos membrillos, que son unos membrillos espléndidos. Por otra parte, un tema que también se usó bastante dentro del realismo madrileño. Algo que también los membrillos, ¿verdad?, tiene que ver, aparte de con la pintura, con la poesía española. Hay mucha poesía española de la generación del 27 que se refiere a estas frutas. Sí, la verdad es que es una fruta que no es a lo mejor tan popular como puedan resultar otras. Yo recuerdo que hace mucho tiempo me decían, pero ¿a quién se le ocurriría comer membrillos? Es decir, porque si queremos comer membrillos tiene toda una elaboración, pero la verdad es que yo creo que desde el punto de vista pictóricos son unas piezas absolutamente
de primera, o sea, lo mismo que pues a lo mejor los melocotones, o sea, toda esa piel que tienen, todos esos picoteos. También, por ejemplo, en este caso vemos, bueno, pues como son unas frutas que ya llevan tiempo en ese plato, precisamente por las hojas, son hojas ya que han perdido parte del agua y parte que quedan un poco ya, bueno, pues secas. Ahí está la idea, por supuesto, como siempre en las naturalezas muertas, en los objetos, la idea de lo que fue, lo que es, del paso del tiempo. Bueno, yo creo que es una lectura que se va a hacer muy general, que está muy presente a lo largo de toda la exposición. Yo creo que mejor o peor, todos los objetos nos van recordando, tienen una segunda lectura una vez que nosotros, bueno, pues ya hemos caído en que hemos sido engañados, entonces entras como en una segunda fase el espectador, donde lo que empiezas es analizar un poco pues toda esa superficie y viendo, bueno, pues qué señas te ha dejado el artista. Y es verdad que en muchísimas obras se aprecia, bueno, pues lo que es el paso del tiempo, lo poco que importan, bueno, pues esos bienes terrenales que se van a quedar aquí y que estamos, bueno, pues predestinados hacia cosas más trascendentales. Sin embargo, Mar, aquí hay uno precioso que también nos habla, a mí por lo menos me recuerda también a lo que significa la cultura en la vida del ser humano, ¿no? Porque igual que los museos conserváis para siempre obras, pues aquí los libros también nos hablan del conocimiento. Por ejemplo, en esta pintura, que es un bodegón español, es un bodegón anónimo de absoluta primera calidad. Por ejemplo, hay una serie de elementos ya que nos hablan de ese paso del tiempo. El primero, el reloj de arena, y segundo, esa disposición del papel que está viejo, gastado, roto en algunos sitios, y luego el saber cómo a las riquezas se van a quedar en este mundo, no nos las vamos a poder llevar. Entonces también podemos hacer una lectura a esa vanidad, por ejemplo, del saber también. O sea, como elementos que son pues puntuales de nuestra vida, pero que en un momento determinado se van a quedar aquí en la tierra. Da ganas de pasar la hoja, Mar. Pues sí, la verdad es que sí, el pergamino está hecho con un gran realismo, las hojas lo mismo, nos produce pues un poco casi la sensación de inmediatez, de que alguien ha estado hojeando ese libro, que nos lo ha dejado ahí, que ha desaparecido un momento, lo mismo por ejemplo que la pluma dentro del tintero. Es un cuadro, la verdad, fantástico, que yo creo que también es un ejemplo muy bueno de lo que es la pintura, el bodegón español, que suele ser un bodegón, por otro lado, pues bastante sobrio. Es sobrio en cuanto a composición, en cuanto a los objetos que lo componen, pero también en cuanto al colorido, porque entra todo dentro de una gama de castaños y de marrones, solamente roto, bueno, pues por ese mantel rosa que tenemos, asalmonado, que tenemos encima de la mesa. Increíble este niño que nos mira a través de esos cristales emplomados, muy típicos del siglo XVI, del XVII. Aquí hay bastantes claves y bastantes trucos. Mar, cuéntanos. Pues sí, es una obra de un artista suizo que no es muy conocido, se llama Joseph Plec, y en este caso lo que juega el artista es con el espacio, es decir, dónde está ese niño y dónde estamos nosotros. Lo único que nos separa es una ventana, como has dicho, de cristales emplomados, que tiene también pues algunos recursos, porque vemos en este caso concreto cómo está roto y cómo vemos con muchísima más nitidez ese ojo de ese personaje, le de ese niño. Le distorsiona un poquito la cara, ¿verdad? Y le distorsiona así también a la derecha un poco. Y no sabemos exactamente muy bien dónde estamos, pues nos fijamos bien en la ventana. ¿Qué pensamos? Que el niño está fuera, nosotros estamos dentro, por ejemplo, por ese tirador y por esas bisagras que marcan a la figura. O puede ser una ventana interior, es un niño que nos está mirando desde la calle y nosotros estamos en un interior, es un niño que está en una habitación contigua, que están comunicadas a través de una ventana. La verdad es que hay un juego muy sugerente, y luego también, pues por ejemplo, parte también del juego es en cómo ha dibujado ese marco de la ventana, que es un marco un poco en diagonal, que nos da la impresión de que esa ventana en algún punto que nosotros no vemos está un poco abierta.
un ejemplo raro, exquisito, precioso de trampantojo con retrato. Mar, ¿qué estamos viendo? Tenemos esta obra de Rafaelino del Garbo, que es un pintor renacentista que trabajó en la zona de Florencia y donde nos presenta pues, el retrato de un personaje. Yo creo que tiene mucho interés primero por el lugar donde encaja este personaje. Tenemos ese petril que funciona un poco para separar su espacio del nuestro, donde apoya una mano, pero lo más importante es esa esquina en donde le ha representado que se abre a los dos lados con unos amplios paisajes. Es una obra que recuerda bastante a pinturas producidas sobre todo en el norte, a pintura flamenca, o sea, por el escenario que busca. Luego también a mí me parece que otra cosa tremendamente llamativa de la pintura, aparte de esas dos cortinas que están volando, pues es el giro que le da al personaje, no solamente el giro del cuerpo, el giro de la cabeza y cómo se siente el viento sobre todo en cómo ha tratado el cabello del personaje, que se mueve, que flota, al igual que las cortinas. Otra parte importantísima me parece toda la parte cómo ha tratado, por ejemplo, es un pintor que dibuja, lo vemos perfectamente cómo va perfilando, por ejemplo, esas uñas, está muy trazado, esas sí. manos. Es un pintor que domina perfectamente el dibujo y también que en su obra predomina todo ese elemento lineal, como bueno, por otra parte suele ser característica de la pintura florentina. Y luego está el gesto, que le da una gran naturalidad a la figura. Ya digo que es un personaje que no sabemos muy bien, es un personaje anónimo, que bueno, pues a lo mejor en unos años pues, podemos descubrir de quién se trata. Desde luego un personaje vinculado con la ciudad y con la cultura florentina, posiblemente. Bueno, no hay nada más tentador que una vitrina antigua para los que nos gusta el arte y las antigüedades, así que aquí nos invita, Mar, esta obra del siglo XVIII nos invita, ya está la puerta entreabierta, casi suena, casi olemos dentro y ¿qué tesoros nos muestra? Bueno, pues en esta sala, que se ha titulado precisamente por todas estas estanterías y estos huecos para curiosos, es el título que le hemos puesto a la sala, pues lo que tenemos es un armario abierto en una de sus hojas, bueno, pues para aumentar también más lo que son los efectos de profundidad, y donde aparece, bueno, pues todo un repertorio de objetos, por una parte orientales, como podemos verlos, pues una serie de tarros, tenemos también una figurita en porcelana oriental, y luego también tenemos pues una serie de joyas. Aquí tenemos, bueno, pues un colgante, que es un águila. Y luego una de las claves que nos ha dado la pintura para poderla también pues, encajar dentro de esa escuela alemana ha sido precisamente la jarra que tenemos en el último estante, que es una jarra donde aparece el escudo de la ciudad de Múnich. Es un cuadro que procede del coleccionismo particular y que tiene, a mí me parece, que un gran atractivo no solamente pues, por todos los objetos que nos va mostrando, sino también cómo los muestra, cómo deja, bueno, pues esos los podemos ver muy bien a través de esos cristales, pero yo creo que ese juego que hace con esa puerta que abre es un juego tremendamente visual, que lo que hace es invitarnos a poder contemplar qué es lo que se guardaba, bueno, pues en este armario. Pues Mar, un placer, gracias por tu tiempo. Hemos hablado de algo importantísimo que creo que es a lo que apelamos además desde el Faro de Hopper, a tener curiosidad, a venir con ganas de contemplar, con tiempo, de fijarse en los detalles. Esta es una exposición, si me lo permites, para pasárselo bien. Yo creo que sí, que es una exposición además también para verla despacio, para recrearse con los cuadros, porque hay muchísimo detalle, muchísimas cosas que no son tremendamente, algunas pues muy comunes o muy familiares, y otras que a lo mejor pues nos resultan un poco más exóticas, pero aún así a mí me parece que es una exposición para tomárselo con tranquilidad y para verla muy muy de cerca.